buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Continuamos con el capítulo 5, 7 minutos de soberbia contenida, audiolibro, una novela de ficción de los juegos de poder dentro de la institución religiosa. Católica, en realidad, del Vaticano. Las negaciones de Pedro, capítulo 5. Pedro estaba fuera sentado en el atrio. Se le acercó una criada y le dijo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Pero él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Al salir hacia el portal, lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Y él de nuevo lo negó con juramento: «No conozco a ese hombre». Al poco tiempo se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: «Seguro que tú también eres de ellos, pues tu misma habla te descubre». Entonces él comenzó a jurar y perjurar: «No conozco a ese hombre». Y en aquel instante cantó el gallo. Entonces Pedro recordó que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, se echó a llorar amargamente. Mateo, triple negación de Pedro, 26,72-75. La expulsión de Il Moro traía en jaque al claustro del colegio cardenalicio. Se sabía que entre los novicios había algunos interesados en sacar de quicio el asunto. Los retiros espirituales a El Gesù, que se celebraban el primero y último domingo de cada mes, eran el lugar idóneo donde los novicios discutían los últimos acontecimientos ocurridos, cuchicheando unos entre otros, como si de las púberas mujeres del harén del rey Salomón se tratara. Los más blandos se acercaban a hurtadillas a los corros mayores, donde de puntillas y apoyando los ojos en los más alejados del centro, escuchaban atentamente para luego salir corriendo, como si al aviso de «cuidado» algún cardenal se acercara. Luego, tras unos segundos, y habiendo comprobado que nadie se acercaba, volvían a integrarse en el círculo, siempre distantes, para seguir escuchando lo que los representantes más locuaces del orden social de la Iglesia tenían que decir. El segundo círculo, más cercano a la discusión, que en este caso era acalorada, pues acometía con ímpetu la excomunión de Il Moro, pertenecía a los novicios apostolarios, es decir, a los que eran seguidores de los respectivos heraldos de cada secta. Estos se agrupaban y amontonaban unos sobre otros, siempre cerca de su líder, como si cuanto más amasijo de carne se produjera, más sensación de seguridad y fuerza se proyectara sobre el otro. Estos segundos no prorrumpían con comentario alguno, solo se limitaban a asentir las defensas de sus precursores o a negar con la cabeza las intempestivas del contrario. Cuanto más se acercaba uno al círculo central, más calor hacía. Allí había cruces de miradas que más parecían puñales afilados. La verborrea era lúcida, llena de retórica y recursos estilísticos. El latín florecía, como en la primavera las flores del almendro, rápidas, erguidas y perfumadas, aunque en algunos casos el perfume fuese bastante hediondo. El primer círculo, el de los condottieri, se reducía a un campo de acción de 1,5 metros. Los dos novicios contrincantes, que obedecían a los nombres de Pape y Umberto, mostraban personalidades muy acusadas. El primero, Pape, alumno predilecto de Monseñor Réprobo, era estoico en sus gestos, frío y calculador. Ningún ademán que mostrara impaciencia o vehemencia sobresalía de sus extremidades, y tan solo su risa, vista de perfil, ofrecía una pequeña muestra de sus verdaderas intenciones. Sus ojos eran clavos de color azul, penetraban el alma del contrincante, estudiando el más mínimo indicio de debilidad. Por su parte, Umberto era más humilde que el anterior, hombre más contumaz, poseía el don de la dialéctica y la sagacidad del orador, era capaz de rehacer el discurso de su compañero para así demostrar la flojedad de su argumento. Su guía espiritual era el cardenal Venancio el Casto. «Querido Umberto, ya sabes el dicho, no dar a los cerdos las perlas. ¿Recuerdas el final, hermano?» «Sí, Pape, lo recuerdo. Y también recuerdo la hipocresía de los maestros de la ley y de los fariseos en Lucas 11, 39-40, a los que Cristo les dice: «Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero vuestro interior está lleno de rapiña y de maldad. Insensatos». Y eso es lo que habéis hecho con Il Moro. Tu hermano justo y tú mismo, cuando os llamaron a declarar,
pues erais los últimos novicios con habitaciones contiguas a la suya, jurasteis ante el comisionado que por las noches le oíais gemir, como si de una perra en celo se tratase. También añadisteis que algunos días de frío, justo al amanecer, il moro mascullaba palabras inefables y que una vez, pegando la oreja a la pared que separaba las habitaciones, conseguisteis oír lo siguiente: pape satán, alepe. Vuestro testimonio fue falso e injurioso, seguramente empujado por algún que otro protector que no deseo nombrar. Ya ves, novio de la Iglesia, si por haber leído en voz alta la Divina Comedia en su canto séptimo se excomulgó a il moro, ¿qué no habría de pasarte a ti, que te llaman pape? ¿No sería lógico pensar, siquiera por un momento, que tu nombre obedece al deseo del diablo que, enamorado de tu madre, la convenció para que te diera su nombre? Un gran murmullo estalló en la sala entre el resto de los novicios. Los últimos, Desiderio y Magín, al oír nombrar la palabra diablo, salieron corriendo hacia el confesionario. Tras esperar breves segundos, se volvieron a unir al grupo. El resto esperaba inquietante la respuesta de Pape. Un silencio agorero de guerra merodeaba por las cabezas de los discípulos de los cardenales, que ya impacientaban. Yo veo, querido Humberto, el humilde. ¿No es así como te llaman? Que tu vehemencia te traiciona, a ti y a los tuyos. Bien sabes que siempre has sido hijo de mi estima. Tu eminente retórica dispuesta en la primera llamada al servicio de nuestra santa casa, siendo tu entrega valiente el escudo protector de estas cofradías evangelizadoras que dicen llamarse libertarios. Tienes mérito, sí, creo que tienes mérito. Te recomendaré entonces al cardenal Divinis para que te incluya y te instruya en el conocimiento de los entremeses. Esas pequeñas galanterías del vulgo de la España de Cervantes con las que tanto se reía el populacho. Creo que si durante la comida nos recitaras unos cuantos, sirviéndote, como no, del gracejo con el que nos has deleitado ahora mismo, el colegio te estaría eternamente agradecido. Sirvan estas palabras de introducción a tu perorata. Por otra parte, queda añadir a tu pronunciamiento revolucionario que más veo yo un discurso cismático y ridículo que una construcción de interés para la Iglesia. Tu amigo il Moro, al igual que lo que tú representas, me trae a la memoria aquellos cardenales disidentes que eligieron a Clemente VII y que más tarde, reunidos en Pisa, volvieron a nombrar a otro papa, en este caso Alejandro V, olvidando que el santo pontífice Urbano VI era el elegido. Ahora bien, la esperanza y la fe es lo último que uno debe de perder en casos como el tuyo, si de ejemplo sirve la historia de la Iglesia Católica. 39 años tardamos en recomponer el orden divino, el que Cristo nos impuso. 39 años tardamos en llegar al concilio de Constanza, donde Martín V dio fin a este cisma. Y así hasta ahora. Y la pregunta que me hago es la siguiente: si algo tan devastador para nuestra fe, como fue la existencia de 3 pontífices, fue derrotado en tan solo 39 años, ¿cuánto tiempo crees que vas a ser capaz de aguantar tú, joven novicio? ¿Meses? ¿Un año? ¿O quizás tan solo la muerte del actual pontífice, que ya parece cercana? La muralla de aduladores rompió a reír ante la respuesta de Pape. El revuelo se hacía cada vez más evidente y ya nadie podía controlar lo que allí ocurría. De repente una voz de alarma sonó al fondo del pasillo. ¿Qué son esas risas, malditos diablos? ¿Qué son esas voces que importunan la paz de esta santa casa? Desgraciados. Las contiendas que 2 veces al mes se presenciaban en la iglesia del Gesù eran fiel reflejo de los enfrentamientos existentes desde hace ya muchos años entre los cardenales. Como sus eminencias no podían insultarse públicamente, dado que se suponía que en esas jerarquías el control del espíritu era tan elevado que ya nada o casi nada podía hacerles perder la compostura, utilizaban a sus súbditos, mejor dicho, predilectos, para airear su enemistad. A más acidez entre los novicios, más deseos de venganza entre los cardenales. Si alguien quería conocer qué había ocurrido durante el mes entre los más altos representantes de Dios en la tierra, solo tenía que acercarse a los retiros espirituales. Allí todo se aireaba, como en público bando. Lo que nadie podía imaginar era que ya existía una conspiración, urdimbre en toda regla,
por parte de los cardenales de la Obra de Dios para deponer al cardenal Fidelio, amigo de heterodoxia y actual director del Colegio Cardenalicio. Los planes estaban trazados, ya solo faltaba dar el primer paso. Pronto, los novicios cercanos a la teología libertaria empezarían a sufrir accidentes. El Consejo de Estado Vaticano estaba reunido desde las 8 de la mañana. Hacía calor, los cardenales más entrados en carnes se habían desabrochado la pechera y sudaban la gota gorda. Las cuentas no cuadraban. El Banco Vaticano tenía un déficit que superaba el $500 millones. El seguimiento hecho a 3 cuentas, que obedecían a los nombres de Quanta Cura 666, Syllabus 69 y a Eterni Patris 000, demostraba que la gestión realizada estaba siendo un fracaso. La prensa internacional hurgaba cada vez más en la sangrienta herida, acusando al Banco del Vaticano de lavar dinero del narcotráfico y de fraude. Las noticias volaban de un país a otro, ofreciendo los mismos patéticos análisis. Los directores de los noticieros más atrevidos ofrecían imágenes de países en los que la fe católica estaba instaurada y donde los niños y niñas morían de hambre, confrontándolas con los tan manidos argumentos de la sociedad católica y los distintos organismos de las Naciones Unidas que se explicaban cómo mejor podían, aduciendo: las arcas de la Iglesia están vacías, el presupuesto es reducido y además los países miembros están retrasados en el pago de sus cuotas. El escándalo empezaba a tomar magnitudes desproporcionadas. El Consejo de Estado Vaticano pedía explicaciones al presidente del Banco Vaticano, un seglar beato, buen conocedor del mundo financiero. Su nombre, Rudolf Batom. De origen alemán, este tudesco había trabajado en la banca italiana durante 30 años. Sus buenas relaciones con el clero y su probada ortodoxia católica se habían ganado el favor del pontífice anterior. Como el nombramiento tenía una duración de 9 años y el anterior papa, fallecido anteriormente, le había nombrado, todavía le quedaban 2 años de presidencia. Reunión del Consejo de Estado Vaticano. Quanta Cura 666, $2.000 millones, de los cuales 100 han desaparecido, dijo el cardenal Michwock, secretario del Consejo. Esa cuenta tiene su fuente de ingresos en Filipinas, donde nuestros enviados hacen una labor fantástica de recaudación. Según el informe que ahora leo, una firma autorizada ordenó al señor Baton hacer una transferencia el 2 de octubre, día del Santo Ángel Custodio, por valor de $50 millones, y otra el 15 de noviembre, por la misma cantidad. Destinatario, el Banco C. Medellín, en Colombia. El director de la sucursal de Bogotá nos ha dicho que no nos puede facilitar el nombre del titular oficialmente, pero a título personal se pronunció en los siguientes términos: la cuenta está a nombre de un testaferro, un empresario colombiano muy amigo del que fuera nuncio de su santidad allí en Colombia, y de su consejero, el cardenal Pax et Bellum. Si revisamos los nombramientos hechos por el antecesor de Pablo III, agregó el cardenal Michwock, observamos que el nuncio para Colombia era Monseñor Oscuro, consejero del banco y uno de los 3 con autorización para utilizar las cuentas, desgraciadamente fallecido hace un año. Así pues, solo nos queda el cardenal Pax et Bellum, asesor suyo, y del cual sabemos, por el Servicio de Información del Vaticano, que sus actuaciones en Colombia fueron un poco desordenadas. «Cardenal Bellum», preguntó el cardenal Michwock, ¿no es cierto que el titular de la cuenta es el señor Escombro, Paulo Escombro? No sé lo que dice, cardenal. Le repetiré la pregunta. ¿No es cierto que el 24 de diciembre, en casa del nuncio Monseñor Oscuro, se celebró una cena en la que estaban presentes el señor Escombro, el alcalde de Bogotá, el nuncio y usted? Responda, por favor. Le repito que no conozco a ese hombre. Cardenal Bellum, no está usted facilitando la investigación. Nadie le ha acusado todavía de haber hecho uso de esa cuenta. Tan solo queremos ir atando cabos hasta dar con el dinero y su uso. Le formularé la pregunta de otra manera. ¿Tenía usted conocimiento o sospecha alguna de que el nuncio Monseñor Oscuro tuviese entre sus amistades a don Paulo Escombro? No, cardenal, juro y perjuro que no conozco a ese hombre. Adendum.
Por lo que respecta a la reconquista de la dirección del colegio cardenalicio, nada podían sospechar los libertarios representados por Heterodoxia, una comisión encabezada por el cardenal Fidelio y de la que formaban parte el cardenal Inocencio y el cardenal Heterodoxia, se reunía con el pontífice diariamente para preparar una nueva encíclica, cuyo título ya se conocía: Pacem in Terris. La elaboración de este mensaje papal tenía extraídos a los hijos de Loyola, momento que aprovecharon la corte de los ortodoxos para moverse a su libre albedrío con total impunidad. En cuanto a las negaciones de Pedro, solo añadir que tuvieron su sinónimo en las respuestas del cardenal Maledetto, Pax et Bellum, aunque el antónimo fue el llanto de arrepentimiento que nunca existió. Acabamos aquí el capítulo 5 y mañana comenzamos con el 6, titulado Las persecuciones. Un saludo, hasta mañana.